Mi nombre es María del Carmen Cruz Hernández. Actualmente, pues, estoy dando clases y asimismo, pues, ejerzo mi carrera de psicología. Estoy trabajando en una consultoría, especialmente en parte de la psicoterapia infantil. Okey, ¿cuál crees que sea el factor principal de esta inseguridad, del hablar en público? Ok, creo que parte de hablar en público se puede detonar de algo muy común que podemos vivir. O sea, lo vamos a vivir siempre, parte de nuestra vida diaria. Entonces, creo que ahí entra mucho la parte de la personalidad o cómo se formó tu personalidad desde que somos niños. Sabemos que la personalidad pues se va formando, psicológicamente hablando, se va formando como de una edad de 5 años. ¿Por qué? Porque en ocasiones prácticamente nosotros crecemos como nuestros padres nos van criando, ¿no? Y es algo muy chistoso porque en ocasiones podemos quizá ponerle toda esa culpa como que al entorno en el cual nos desarrollamos, pero ¿cuál es nuestro primer contexto, Ame? Nuestra familia, creo que es lo principal. Y creo que en este momento yo considero muy importante cómo te van educando y la seguridad que a ti te brinda tu familia para poder desenvolverte de una buena manera ante los demás. Ejemplo, tenemos a un niño pequeño que quizá está haciendo una actividad que para los papás como que no es la gran importancia, y si existen burlas, ahí comienza la inseguridad del niño que se puede formar el día de mañana, Mm, ¿sí? ¿Queda claro esa parte? ¿Tienes alguna duda? no, ninguna. O sea, que empieza desde la Muy bien, familia. así es. Así es, claro, yo considero que es parte de nuestro primer núcleo familiar que conocemos. O sea, es nuestro primer contexto. ¿Cuál es lo que primero conoces? Familia y escuela. Tu familia te va formando desde que tienes prácticamente el primer día de nacido hasta los 3 años que tú conoces tu primer contexto social, ¿sí? Tu primer contexto social. Entonces, ahí comienzas como que a formar esa seguridad, pero podemos ahí detonar que hay muchos pequeños, y yo te hablo del ámbito psicológico infantil, porque hay muchos pequeños que desde ahí comienzan sus inseguridades, ¿sí? Okey. Yo hablo de un tema muy importante que se llama el diálogo interior, y me parece que es demasiado importante implementarle al niño un diálogo interior positivo para que el niño siga creciendo con ese diálogo interior. ¿Por qué? Porque de ahí también crecen las inseguridades físicas, emocionales, las inseguridades de tu persona. Entonces, ¿qué pasaría si a un niño le implementas un diálogo interior negativo? Estamos hablando que el diálogo interior es la manera en la que tú te hablas todo el tiempo, todos los días, 24/7. ¿Ok? No puedo, no lo voy a lograr, no soy valiente, no soy suficiente fuerte para afrontar ciertas situaciones. Entonces, si el niño crece con frases negativas, Mm, porque eso nos lo implementan nuestras figuras de autoridad, tanto como papá y mamá, y crece con esas frasecitas de no puedes, no lo vas a lograr, no eres valiente, ¿qué afecta? Tu inseguridad ujú. principalmente, tu inseguridad como persona. A caso contrario de un niño que va a ir por la vida diciendo, yo sí puedo, lo voy a lograr, le estoy poniendo como que todo el empeño, soy muy valiente y lo puedo enfrentar cualquier situación. Entonces creo que también es como que tu voz interior la que te está diciendo, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, y es parte de la inseguridad que se está formando. Okey. ¿Desde qué edad se puede notar esto? ¿Desde qué edad se puede notar esto? La inseguridad que crecen los pequeños, Ajá, al hablar en público. muy bien. Para eso quisiera yo meter a un autor que estudió mucho sobre la personalidad en el contexto, perdón, psicosocial, que fue Erik Erikson. Él nos habló de etapas por las cuales pasa el ser humano para poder formarse socialmente.
En este caso pasan las etapas en las que tienes este proceso, pero también estás pasando por y vamos a ver si te estancas o sigues adelante, ¿no? Entonces, ¿qué nos decían estos autores? Si tú brincas esta etapa, ya la hiciste, pero si no, te vas a quedar estancado. Y desafortunadamente muchas personas, tanto como en estas etapas psicosociales, se quedan estancados. Y a partir de eso voy. Mira, en la primera etapa que nos explicaba este autor, se formaba la confianza y la desconfianza. En este caso, como era nuestro primer contexto, papá y mamá, ahí es donde entramos como que todo el contexto, porque es muy importante tu núcleo familiar para trabajar con tu seguridad. Entonces él nos decía, te estás formando y vas a ver si tú vas a tener confianza o desconfianza, incluso hasta el acto más mínimo, probar un dulce, probar una nueva fruta que tú apenas estás conociendo porque estás pequeño. Entonces a ti te están brindando la confianza, vas y la tomas, ¿no? Uh-huh. Pero si a ti te están brindando esa desconfianza o te están formando esa desconfianza, uh-huh, comienzas a tener situaciones. Si te quedas estancado, ¿qué pasa? Ya no avanzas. Te cuesta demasiado avanzar. Nos explicaba otra etapa, parte de la autonomía, la vergüenza y la duda, que comienza el niño como que a dudar de ciertas acciones que llega a cometer, piensa a dudar sobre ¿será bueno? ¿No será bueno? Comienza a sentir vergüenza incluso, lo ponemos desde algo mínimo. ¿Has visto a un pequeño bailar? Y cuando alguien lo voltea a ver, ya se queda quietecito. Sí. Porque alguien que no conoce o no le tiene la suficiente confianza. Entonces, te vuelvo a repetir, tú te burlas de ese pequeño y ya le estás formando esa inseguridad. Entonces, comenzamos ahí un poquito a trabajar con la seguridad del pequeño entre papá y mamá. Y él se va a ir desenvolviendo. Uh-huh. ¿Se puede trabajar para superar esto? Claro, se puede trabajar, pero en ocasiones es muy difícil por la personalidad que ya se formó la persona. Se puede trabajar, pero en ocasiones es muy difícil por la personalidad que ya se formó la persona. O sea, la persona ya formó su personalidad y en ocasiones cuando no la formamos a tiempo, pues es demasiado difícil. Por eso nos encontramos por la vida ya personas muy grandes que incluso están hablando en público y están sudando. Uh-huh. Están sudando y se ponen nerviosos y se traban. Creo que parte también de poder hablar frente a público es que estés muy seguro de ti mismo y de que todo lo que estés diciendo te lo van a creer porque mucha gente no lo sabe y que quizá va a aprender de ti. Hasta la fecha no la sabemos afrontar, pero en este caso estamos hablando de las inseguridades que te puede formar hablar en público. Ok, yo te voy a poner un ejemplo del por qué un niño puede dejar de tener esa seguridad en sí mismo. Un ejemplo que nos vamos en una vida cotidiana que ahorita quizás los papás que lo saben manejar de una buena manera, pues no crean esta inseguridad con los pequeños. Ok, supongamos que un niño está en una fiesta, ¿no? Está en una fiesta, primos, primas, demasiada gente, papás, y llega un niño, ¿no? Inquieto. Y llega el papá y, no sé, le llama la atención. Ya te dije que te estés quieto y imagínate que lo comienza a golpear delante de la gente. Uh-huh. Tú dime qué es lo que cree el papá en el pequeño. ¿Vergüenza? Muy bien. Sí. Vergüenza, inseguridad. De lo que vaya a decir la gente, ¿no? De lo que vaya a decir la gente, porque la gente le va a decir, qué bueno que le pegaste, qué bueno que lo regañaste. Y creo que lo más correcto que como papá debemos llegar a entender, y ese es un gran ejemplo de cómo desde pequeños le implementamos esa vergüenza, ese miedo, esa inseguridad a un niño. Por eso te digo que desde esta edad se comienza a formar. Uh-huh. Ok, ya le pegó,
los demás ya dijeron, qué bueno que le pegaste, qué bueno que lo regañaste, y los demás solamente se quedan así y a veces agachan la cabeza o se ríen. Claro. ¿Qué es lo que siente el niño? Ujú. Ya lo volvemos a repetir, vergüenza, miedo, y ahí se comienza a formar la inseguridad. ¿Cómo manejarlo desde una perspectiva de cómo yo lo digo a los padres para saber manejarlo con la gente en la sociedad? Si estás en una fiesta, tome a su hijo, lo va a regañar, sí, e incluso si está en su casa. Lo va a regañar, se lo va a llevar a un cuarto solos, y si quiere, ahí le da la nalgada que le quiera dar, ahí le da el regaño que le quiera dar, pero jamás enfrente de alguien. No le dé el gusto a la gente de poder llamar la atención a tu hijo. ¿Por qué? Porque él se forma esa inseguridad, ese miedo. Entonces, obviamente va a adoptar conductas de que, bueno, o sea, la gente va a estar hablando de mí. ¿Por qué? Pues porque es que desde chiquito siempre. Entonces, siempre aprendí que los demás me tienen que mal ver, los demás tienen que reírse de mí, los demás tienen que pensar que yo no puedo. Claro. Así como lo comentaste que todos tenemos este miedo al hablar en público, ¿por qué otras personas lo tienen más desarrollado? Porque otras personas llegan a tener más desarrollado el hablar en público. Estamos hablando de que hay personas que son demasiado tímidas. Creo que hay parte del autoconcepto, la autoestima que pueda tener una persona, ¿sí? Es por eso que creo que metí temas de interés un poco más psicológicos, porque creo que es muy importante decirle a tu hijo qué tan fuerte es, qué tan valiente es, para que él se lo crea. Y creo que si él se cree todo eso, de alguna manera u otra, cuando sea grande, él va a llegar enfrente de la gente y va a decir, claro que yo puedo, porque yo soy muy fuerte, yo soy muy valiente. Pero ¿quién crees que eso lo implementó? Sí, su familia. Mamá, papá, es su primer contexto. Sí. Pero supongamos que es un niño que siempre eres un inútil, eres un tonto, no lo vas a lograr. Obviamente vas a crear esa vergüenza, lo vas a crear totalmente, ¿sí?